Hola, ¿cómo están compañeros? Mi compañera niñera María José y yo, mi persona, Catherine Pote, vamos a tratar de explicarle brevemente lo que dice Thomas Kuhn en el texto y lo que hace énfasis en el tema de paradigma. Y más o menos a mediados del siglo XX, Thomas Kuhn comienza a transformar la noción de paradigma, este concepto como tal, y lo convierte en metacategoría. Kuhn comienza a aclarar cómo fue el comienzo de este y cómo entendían las concepciones de la ciencia, la naturaleza, las teorías científicas, entre otros conceptos naturales. Kuhn comienza a concebir el tema de paradigma, el concepto, su noción como aquella metacategoría híbrida que comienza a articular diferentes variables, las cuales posibilitan a la persona a analizar, hacer análisis sincrónicos y diacrónicos de los cambios de la práctica científica en general como tal, o del saber como tal, pero en particular, en ambos aspectos, tanto general como particular, coincide el concepto de paradigma. Y él decía de que paradigma era aquella acumulación lineal de registros, observaciones, teorías, métodos, entre otros, que conllevaban a darle respuesta a algo. Entonces, debido a esto, decía de que los paradigmas estaban compuestos por un conjunto de elementos ordenados de diferentes formas, de diferentes puntos de vista, los cuales decía que eran generalizaciones simbólicas, los modelos, los valores epistemológicos y los problemas ejemplares paradigmáticos. Estos cuatro conjuntos, estos cuatro elementos, los explicaba bastante detalladamente y decía de que las primeras, las generalizaciones simbólicas, las concebía como aquellos léxicos teóricos de un saber que podían estar formalizados en estructuras lógicas, matemáticas, entre otros partes de la ciencia. Los modelos eran aquellas estructuras que simbolizaban una parte de la realidad como tal, y que estos modelos ayudaban a la solución de problemas. Los valores epistemológicos eran los que determinaban el funcionamiento o el comportamiento de las comunidades de investigación, orientando a estas en toda la parte general como tal. Y por último encontrábamos los problemas o ejemplares paradigmáticos, que eran una parte importante de estos elementos, que eran aquellos componentes cognitivos con los cuales un estudiante aprendía a solucionar todo tipo de problemas aceptados por un grupo científico. Entonces, como podemos ver, Kuhn define muy bien la noción de paradigma, cómo esta comenzó a coger valor, cómo fue su transformación. Y además de esto, decía de que los paradigmas se podían definir desde varias ramas o varias perspectivas de vista. Entonces, mi compañera María José les va a dar la definición de cómo Thomas Kuhn veía estos temas o este concepto de paradigma desde otra perspectiva de la ciencia. Paradigma, desde la visión sociohistórica, es un conjunto de compromisos y prácticas de la investigación científica que son compartidas por los integrantes de las comunidades científicas. Desde la visión de la política y la gramática, tiende a desarrollar una crítica a la concepción de progreso científico, del empirismo lógico y del racionalismo crítico. Desde la visión filosófica, explica qué son las revoluciones científicas y cuáles son las funciones en los cambios científicos. Desde la sociología, nos dice que es un conjunto de creencias, valores y técnicas que comparten los integrantes de una comunidad científica. Kuhn define la comunidad científica como un grupo de personas unidas por estructuras teóricas de un saber especializado, que se ven y son vistas por los demás como los responsables de la realización de metas científicas compartidas. También encontramos que paradigma, en el sentido estricto, son todos estos consensos históricos que tiene un grupo de científicos frente a problemas selectos, y en un sentido más amplio son todo el conjunto total de los compromisos compartidos por los miembros de una determinada comunidad de científicos.
paradigma como un criterio pedagógico son todas estas habilidades, capacidades y aptitudes mentales que un estudiante desarrolla en su formación disciplinaria, las cuales son necesarias para la resolución de problemas en el ejercicio profesional de un saber determinado. Kuhn explica cómo esto se transfiere y cómo adquieren estos nuevos integrantes un paradigma. Nos ilustra con ejemplos las transformaciones perceptuales e intelectuales que un estudiante desarrolla en los procesos de formación disciplinaria. Por último, tenemos que paradigma como categoría hermenéutica interpreta y comprende todo lo asociado a una forma metodológica de investigación para solucionar problemas en la ciencia. Kuhn propone los siguientes criterios interpretativos para el análisis hermenéutico de las teorías científicas, donde tenemos el primer momento, donde se compara históricamente los paradigmas de diferentes comunidades en la resolución de problemas. El segundo momento, que se refiere a los acuerdos permanentes de interpretación plena o de racionalización de los atributos. Y el tercer momento, donde se relacionan los contextos de justificación con los de descubrimiento y los de enseñanza.